Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto muy grande el poder estar nuevamente con todos ustedes este domingo 23 de abril del año 2023. Es un gusto, hermanos, muy grande. Les damos la bienvenida igual a nuestros hermanos que están a través del internet, deseando que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, ya que el Señor nos ha regalado la bendición de poder alabarlo y glorificarlo a través de la alabanza. Ha llegado la hora, el momento de este culto, de poder pasar al sermón, a la exposición de la palabra de Dios y ser edificados sobre la roca que es Cristo y su palabra. Vamos a iniciar, hermanos, haciendo una oración, por favor. Así que acompáñenos para poner este momento en las manos del Señor. Padre, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos pedirte que venga a nosotros tu reino, Padre, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como también lo es en los cielos, Señor. Hoy queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que tú glorifiques tu palabra, Señor, que seas tú el que exaltes tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, el que respaldes tu obra, Señor. Porque no es la obra de ningún hombre, Señor, como cantábamos, las salvaciones de Jehová, Señor, y no de ningún hombre, Padre, sino de ti, Señor. Tuya es la obra, Padre, tuya es la iglesia, Señor. Y por lo tanto para ti es toda la gloria, Señor. Hoy habla la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. De manera que seas tú hablando a sus corazones directamente, Señor. Hablando a tu iglesia, hablando a tu pueblo, hablando a los tuyos, Señor, a tus ovejas, Padre. Hoy queremos oír tu voz, Señor, y seguirte. Habla también a aquellos, Señor, que están perdidos, Señor. Descarriados, Señor. Hoy sea tu palabra confrontando, Padre. Hoy sea tu palabra, Señor, redarguyendo, Señor. Hoy sea tu palabra, Señor, surtiendo el efecto que necesita surtir, Padre. Y usa nada más a un siervo inútil, Padre, para poder hablar tu verdad, Señor, sin temor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a estudiar, hermanos, hoy nos toca nuestro sermón sistemático y expositivo de la palabra de Dios, en base al libro de los Romanos, capítulo 2, y vamos a abordar hoy varios versículos. La semana pasada se estudiaba Romanos capítulo 2, versículos 6, 7, 8 y 11. 6, 7, 8 y 11 se abordaba la semana pasada. Y hoy vamos a ver Romanos capítulo 2, versículos 6, 9, 10 y 11. Así que vamos a ver primero el versículo 6 y después vamos a brincarnos al versículo 9, 10 y 11. Ya que hemos visto y analizado la Escritura y hemos visto que se complementa muy bien con el sermón pasado, el versículo 6 lo vimos la semana pasada y hoy lo vamos a volver a ver porque es un versículo que nos da introducción al tema de hoy y que también dio introducción al tema de la semana pasada, y el tema central de la semana pasada fue el versículo 7 y 8 y se dio conclusión, así como el versículo 6 es el versículo de introducción, el versículo de conclusión fue el versículo 11. Hoy va a ser la misma estructura. Vamos a iniciar introduciendo con el versículo 6. Vamos a tener el cuerpo del mensaje, el desarrollo del mensaje en base al versículo 9 y 10. Y el versículo 11 va a ser nuestra conclusión, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con la lectura de esta palabra, entendiendo, como siempre, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Creemos en la inspiración de la Escritura. Por lo tanto, la Biblia es perfecta, es inerrante, es infalible, es fiel, verdadera, fidedigna, cristocéntrica, amado. Pero también creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. Sabemos que la Escritura tiene poder. Por lo tanto, te invitamos
como dice Santiago, haz a un lado toda malicia, toda inmundicia, y recibe con benignidad, con mansedumbre la palabra que hoy se ha dado. No seas nada más oidor, sino hacedor de ella. Y pueda ser, como dice Hebreos, que esa palabra traspase tu corazón, escudriñe tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Presta atención, como dice Pedro, a la Escritura, porque es como una antorcha que ilumina en un lugar oscuro. Es la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice la Escritura, hablando acerca de Dios, el cual, o sea, hablando de Dios, o sea, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vamos a leerlo de corrido hasta el versículo 11. Solo ten en mente que el versículo 7 y 8 se expusieron la semana pasada, pero para poder tener todo el panorama, dice la Escritura, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y prácticamente para un mejor desarrollo de este mensaje, hermanos, vamos a dividir cada versículo en sus debidas partes. El versículo 6 lo vamos a dividir en una sola parte. El versículo 6 completo va a ser un punto de nuestra enseñanza, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Punto número 1 que vamos a tocar el día de hoy, la introducción del mensaje. Después tenemos el versículo 9, el cual lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte del versículo 9 vamos a abordar será tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y la segunda parte, que sería como nuestro tercer punto, pero segunda parte del versículo 9, al judío primeramente y también al griego. Cuarto punto y primera parte del versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Quinto punto, o segunda parte del versículo 10, al judío primeramente y también al griego. Sexto punto, y solo vamos a tener el versículo 11, así como el 6 en una sola parte, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es necesario entender, hermanos, ahora sí, entrando en el desarrollo del mensaje, versículo 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El fundamento del juicio de Dios, que hemos estado hablando de él a lo largo de varias enseñanzas, el fundamento del juicio será lo que la gente ha sido o ha hecho. La manera en la cual Dios va a fundamentar, va a basar su criterio para juzgar, será en base a lo que la gente es o haya sido y a lo que la gente hace o ha hecho. Así será fundamentado el juicio de Dios, porque Dios no es un juez injusto, el cual se fija en las apariencias y el cual piensa que las buenas obras van a pesar sobre las obras malas. Dios no opera de esa forma. Obviamente, el fundamento del juicio de Dios es en base a la verdad, es en base a lo que Él sabe, a lo que Él conoce. Y es necesario decir que obviamente la salvación no es una recompensa, porque aquí nos dice el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y estamos hablando de justos e injustos, de creyentes y de no creyentes, de gente piadosa y de gente impía, porque el juicio de Dios va a ser para todos, en un sentido de que es necesario, como dice la Escritura, que todos de alguna manera comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
pero es necesario aclarar que la salvación no es una recompensa por las obras. Porque si Dios me pagará conforme a mis obras, y mis obras son buenas, y yo pienso que porque mis obras son buenas recibiré la recompensa de la salvación, estoy totalmente errado. La salvación no es una recompensa. Y es lo que mucha gente hoy en día sigue sin entender, sigue sin comprender, sigue sin entrarle en la cabeza que la salvación no es por obras, no es una recompensa, no es un pago, no es algo que tú te ganas, no es algo que tú puedas obtener. La gracia de Dios no es una gracia barata que puedes ir a comprar al tianguis por 15 pesos. La gracia de Dios no es algo como cuando tú quieres adular y te la pasas lisonjeando a un jefe en un trabajo para ganarte su favor, para ganarte que te dé un día de vacaciones o lo que tú quieras. La gracia de Dios no opera de esa forma, porque Dios es Dios y Él no te necesita, ni a ti ni a mí, ni nada que nosotros tengamos, porque el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Y su mano hizo todas estas cosas. Él es Dios. La salvación es una recompensa, no es un pago, no es una retribución por las buenas obras que tú puedas hacer. La salvación es un regalo, es por gracia. Como si yo llegara ahorita aquí con un fajo de billetes, 10,000 pesos, y entre todos ustedes se lo doy a alguien, no porque me caiga bien, no porque me caiga mejor que todos los demás, no porque sea más guapa, o porque sea más guapo, o porque sea más alto, o porque sea más fuerte, o porque sea más inteligente, o porque se vista mejor, o porque sea mejor administrando el dinero, o porque tenga talentos, o porque tenga habilidades, o porque sepa cómo voy a invertir ese dinero. Simplemente se lo di porque yo quise dárselo a esa persona. ¿Por qué? Porque a mí me plació. Así funciona la gracia de Dios. No es por algo que había en ti, o porque Dios te vio muy capaz, o porque Dios te vio muy hábil, o porque tú le caías mejor que tu tío, porque tú le caías mejor que tu vecina. No funciona así. La gracia de Dios es gracia, y es un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque viene plácito de su voluntad, dice Efesios capítulo 1. Es importante aclarar eso, que cuando la Escritura dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, cuando hablamos de la salvación no decimos, bueno, entonces si yo hago buenas obras, mi recompensa será la salvación. No. Como Spurgeon decía, ¿no? Sería más fácil para el hombre querer cruzar el océano Atlántico, que divide el continente americano con Europa, en un barco hecho por papel, que intentar llegar al cielo por tus buenas obras. Sería más fácil. Sería más fácil que te fueras a Xochimilco y querer armar tu trajinera de papel y darle toda la vuelta al río, que querer llegar al cielo por tus buenas obras. Porque mira, tus obras de nada te van a servir y de nada te van a funcionar. De nada. Porque la salvación es un regalo. Por eso es gracia. La paga del pecado es la muerte, ¿no? Nos dice la Escritura, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Ese sí es el pago conforme a las obras. Ahí sí opera. Ahí sí opera el poder decir que el cual pagará cada uno conforme a sus obras. El que peca morirá, dice la palabra de Dios, ¿no? En el libro del profeta Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. El pago correspondiente, el precio correspondiente a tu pecado es la muerte. Es la muerte. Así como una persona que disfruta de beber alcohol, disfruta de emborracharse, disfruta de llenarse todo el día de alcohol en su organismo, y después esa persona le genera todo ese alcohol un daño en su hígado, que lamentablemente lo va a llevar a la muerte, y dice, ¿pero por qué? Fue el precio del pecado, de su diversión, de su placer. La paga del pecado es la muerte. No hablamos de una muerte física, murió por cirrosis, no, hablamos de la muerte espiritual.
porque humanamente podemos tener consecuencias. Humanamente podemos tener castigos por nuestra maldad y por nuestro pecado, consecuencias con las que tenemos que lidiar, pero espiritualmente hablando hay una trascendencia mayor. La paga del pecado es la muerte espiritual, la muerte eterna. Estamos hablando de eso. La salvación nuevamente es por gracia, pero el juicio de Dios es por obras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero es necesario que todos, sin excepción alguna, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que paguemos según hayamos hecho mientras teníamos vida. Hayas hecho cosas buenas, hayas hecho cosas malas, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y pagaremos conforme a nuestras obras. Dios será el juez. Ahí no va a haber un jurado de personas que el juez escoja, a ver tú, para ver qué es lo que opinan del acusado. No, ahí el único juez, ahí el único que su opinión va a importar, el único que va a tener palabra, el único que va a tener toda la autoridad va a ser Dios. No vas a poder sobornarlo, no vas a poder darle dinero, no vas a poder chantajearlo, no vas a poder amenazarlo con que si me haces, yo voy a mandar a gente a que te haga daño. Nada. Ahí el único que va a tener, ahora sí, que por así decirlo, voz y voto va a ser Dios. No va a importar lo que tú digas, no va a importar lo que tú argumentes, no va a importar tu defensa, no vas a tener abogado, porque delante de ese tribunal todas las cosas estarán desnudas y descubiertas. No te van a conectar a una máquina para detectar si estás mintiendo o no estás mintiendo, porque no va a hacer falta, porque Dios sabe todas las cosas. Dios es recto, santo, justo y verdadero, y de esa manera Él va a juzgar. Cada hombre en particular será juzgado. Y el juicio divino, amados, es necesario entender que se basa en cada aspecto de la relación de una persona con Jesús, en la relación de cada persona con Dios. Jesús mismo lo dijo. Fíjate bien, Mateo 16, 24 al 27. El contexto es que Jesús les está diciendo a los discípulos que Él va a ser arrestado, que Él va a ser crucificado, que a Él lo van a matar, que a Él lo van a crucificar. Y en ese momento a Pedro se le ocurre acercarse a Jesús y dice: Señor, no permitas que esta maldad te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y después allí en Mateo 16, 24, después de que Pedro hace esta aseveración así como: Señor, pero si tú eres Dios, ¿cómo vas a permitir que eso te pase? No, que no te acontezca ese mal. Mateo 16, 24, después nos dice Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesucristo basa su juicio en la relación personal que cada uno tenga con Él. Si eres su discípulo, entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Pierde tu vida por causa de Él y la hallarás.
Pero si no eres su discípulo, no vas a tomar tu cruz, no te vas a negar a ti mismo, no lo vas a seguir, vas a querer salvar tu vida y al final la vas a terminar perdiendo, vas a querer ganar el mundo entero y tu alma se va a venir perdiendo. Y en aquel día que ya hablamos en domingos pasados, el día del juicio final, el día de la ira de Dios, en aquel día, mira, Dios va a pagar conforme a tus obras. Dios va a pagar conforme a las obras de cada ser humano. La paga de Dios es correspondiente a las acciones del hombre. Así funciona. No es... Ahora, ya que nos enfocamos un poco al juicio, vamos a retomar ahora, amados, para que quede claro una vez más, la cuestión de la salvación. Si tú te niegas a ti mismo, si tú tomas tu cruz cada día y sigues a Cristo, no por eso vas a ser salvo. No por eso vas a entrar en el cielo. Porque yo me negué, porque yo tomé mi cruz, porque yo seguí a Cristo, porque para empezar, ¿quién de nosotros aquí es capaz de seguir a Cristo si no es por la gracia de Dios? ¿Quién de nosotros es capaz de negarse a sí mismo si no es por la gracia de Dios? ¿Quién de nosotros es capaz de cargar la cruz cada día si no es por la gracia de Dios? Entonces, ¿de quién es la obra? No es nunca la salvación según el mérito de las buenas obras. No es por méritos, no es por tus méritos al menos, sino por los méritos de Cristo. No según el mérito de tus buenas obras que no tienen nada en ellas, sino según la naturaleza de esas obras. ¿Cuál es la naturaleza de las buenas obras, hermanos? Cristo, porque toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra alguna de variación, que nos dice también Efesios, ¿no? Por gracia sois salvos mediante la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice, pero Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que tanto tú y yo, hermano, hoy podamos practicar, ni siquiera provienen de ti, sino que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces al final, esas obras no son tuyas, son de Dios. Porque Él es el que las pone en nosotros. Lo dice Pablo en Filipenses, ¿no? ¿Quién es el que produce querer como el hacer? ¿Soy yo? No, es Dios. Porque Dios es el que produce querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, los que creen en Cristo y realizan buenas obras por el principio de la gracia, recibirán la recompensa de la herencia, que es una recompensa de gracia y no de deuda. No es que Dios te va a dar la bienvenida en el cielo porque Él te lo debe, porque Él tenía una deuda contigo, porque como tú hiciste obras, Él te debe eso. No, no es una recompensa en base a una deuda, es una recompensa en base a gracia. Porque si se tratara de pagar deudas, así vivieras 10,000 años haciendo buenas obras, no te alcanzaría para pagar la deuda. Te quedarías en números rojos. Así que no es en base a pagar una deuda, sino en base a la gracia de Dios. En otras palabras, amado, Dios pagará a los hombres malos según el verdadero mérito de sus malas obras. Dios pagará a los hombres malos según el verdadero mérito de sus malas obras, y por su propia gracia dará a los hombres buenos, a quienes Él ha hecho así, por su gracia. A los hombres malos, por el mérito de sus obras malas. Y a los hombres buenos, por la gracia que Él mismo ha depositado en ellos. El malvado será castigado tanto por su gracia, el malvado será castigado tanto a causa de sus obras, como conforme a sus obras. Pero el justo, por otra parte, será recompensado no a causa de sus obras, sino conforme la naturaleza de esas obras, que otra vez proviene
de Dios. Todo es debido a Cristo. Todo es por gracia de Cristo. Una vez entendiendo esto, hermanos, pasemos al versículo 9. Ya que entendemos que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, a los malvados por sus obras, y a aquellos que reciban la recompensa de la gloria eterna, no será por ellos, sino por la gracia de Dios depositada en ellos. Podemos ver el segundo punto de nuestra enseñanza. El versículo 9 vamos a llamarlo un versículo que nos describe el castigo. El versículo 10 va a ser un versículo que nos describe la recompensa. ¿Y qué nos dice acerca del castigo la palabra de Dios? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, tribulación y angustia sobre todo ser humano, sobre toda alma humana. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. La semana pasada vimos que la Escritura decía ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Son palabras expresivas de la muerte, hermanos, de la muerte segunda, de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Estas palabras nos transmiten los tormentos, el sufrimiento del infierno. ¿Qué nos dice Jesús acerca del infierno? Aquel lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Tribulación, angustia. No tenemos palabras para poder expresar la calamidad, los terrores y los tormentos del infierno, amado. No podemos ni concebirlo, ni imaginarlo, ni pensarlo. Si alguna vez has leído algún libro de cristianos martirizados en algún país o cristianos torturados en algún tiempo de la historia y lees en ese libro con detalle las torturas y los métodos que usaban los hombres para poder de alguna manera destruir o tratar de destruir la fe de sus hermanos, y la piel se te pone chinita y sientes dolor y sientes angustia tan solo de leerlo, tan solo de imaginarlo. Esas torturas no son comparables con lo que algún día mucha gente vivirá en el infierno. A lo mejor es un ejemplo extraño, pero sé que a lo mejor te vas a sentir familiarizado, porque cuando yo leo a lo mejor algún libro de cristianos en lo que antes era la Unión Soviética y lo que les hacían y lo que pasaban, es terrible, es espantoso. Y claro, ellos lo estaban atravesando por causa de Cristo, ¿verdad? Y en cuanto los mataron, fueron con el Señor, pero ese sufrimiento humano no será comparado con los horrores que se vivirán en el infierno. No se comparará. Tribulación y angustia son unas palabras muy simples para describir los horrores del infierno. ¿Por qué Pablo no usó palabras más intensas? No hay manera de que el hombre pueda describir, amado. Así como no podemos expresar la gloria del cielo, a pesar de que leamos todo el libro de Apocalipsis y no hay palabras para expresarlo, así opera de la misma forma con el infierno. No hay forma de que nosotros podamos expresar el sufrimiento que será en aquel lugar. Y si no fuera por Cristo Jesús, prácticamente sería muy poco de lo que sabríamos del infierno. Y esto lo digo para aquellos que piensan que Jesús es amor. Claro que es amor. Por Él estamos aquí, por su amor, por su gracia. Pero Jesús es la persona que más nos habló en el infierno en las Escrituras.
Presta atención en sus palabras. No te fijes en, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Yo lloro a diario, entonces recibiré consolación de parte del Padre. Ve bien lo que Jesús advierte, porque sus palabras no son un chiste, no es un cuento de hadas que una madre le puede contar a su hijo de que si no te vas a dormir temprano, el coco va a venir y te va a asustar. No es un chiste, no es un cuento para asustar. Y este juicio caerá justamente sobre los que el curso de su vida es malo. Este juicio caerá sobre aquellos que el curso de su vida es malo. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida, amado, Jesucristo dijo que hay dos caminos. Uno es ancho y el otro es angosto. Y la gente que recibirá justamente este castigo, toda la vida han caminado en un camino ancho, en un camino espacioso, en el cual tienen todas las comodidades del mundo, en el cual han disfrutado de todo el placer, de todo el deleite que el pecado les provoca, que el pecado les genera. Te voy a ser sincero, mucha gente se puede quejar: ¿por qué Dios me va a mandar a mí al infierno? Seamos honestos, ¿es justo o no es justo? ¿Disfrutaste? ¿Te gusta el pecado? ¿Te entretiene? ¿Te divierte? ¿Lo gozas? ¡Qué bien! Pero tienes que entender que vas a pagar conforme a ese pecado. Nada es gratis, solo la gracia de Dios, esa es gratis. Pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué no recibes la gracia de Dios? Si de todos modos ni la deseas, si de todos modos amas el pecado, si de todos modos lo disfrutas. Es como si yo tomo esta botella de agua, ¿quién la quiere? Y nadie la quiere más que una persona, y yo se la doy a esa persona y te enojas. ¿Por qué se lo diste a ella? ¿Tú la querías? No la querías, la despreciaste, la rechazaste. Entonces, ¿por qué te enojas? Si tú no la querías, ¿por qué te molesta? La gente camina por el camino ancho, con toda la comodidad del mundo, disfrutando, porque no vamos a mentir aquí, el pecado es divertido, el pecado produce placer, el pecado produce alegría, qué bien, pero el camino final, el destino final del camino ancho es el infierno, porque el alma que pecare, esa morirá. Y Dios no dará por inocente al culpable, dice su palabra. Y Él no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Si Él ha dicho así va a ser, así será. Y Él no se va a arrepentir y Él no se va a retractar. Alguna vez escuché a una persona decirme que el texto que nos habla Pedro de que Dios, después de no haber sido muerto, fue y predicó a los espíritus encarcelados, esa persona decía que Jesús fue a predicar al infierno para que la gente que estaba en el infierno se arrepintiera, porque no los había juzgado justamente, y como no había sido justo su juicio de Dios, pues fue a predicarles para ver si alguien se arrepentía y pues sacarlo del infierno. Qué cosa tan más tremenda pensar de esa forma, ¿no crees? ¿Que Dios no juzgó justamente y que dará una segunda oportunidad después de la muerte? No, ese no es el Dios de la Escritura. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. No hay más. No hay más. Y después, segunda parte del versículo 9. Ya que nos dice tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el apóstol Pablo añade aquí una frase que también veremos en el versículo 10, una frase que no tuvieron los versículos 7 y 9, que nos dice el judío primeramente y también el griego. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio va a ser universal. A Jesús no le va a importar: Señor, yo vengo de la tribu de Benjamín, puedo enseñarte toda mi genealogía. Señor, sé que es el año 2025, pero de verdad yo tengo toda mi genealogía en la cual dice que yo soy descendiente de la tribu de Judá, yo nací en Israel, la sangre hebrea corre por mis venas, así que yo soy parte del pueblo elegido y escogido de Dios. Mal.
A Dios no le va a importar si eres judío, si eres africano, si eres un francés blanco, alto, de ojos azules. A Dios no le va a importar eso. A Dios no le va a importar si eres mexicano, peruano, brasileño, venezolano, lo que tú seas, donde hayas nacido, en donde estés viviendo, tengas la nacionalidad que tengas, el juicio de Dios va a ser universal, sin importar nada. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que muchos creyentes tienen la falsa, tonta y absurda idea de pensar que la actual nación de Israel tiene beneficios por encima de todos los creyentes. Y no es así. Y ahorita lo vamos a ver. Porque el juicio de Dios era universal, amado. Porque desde que Cristo estaba en esta tierra, Él ya estaba juzgando a su pueblo por los que habían hecho. Versículo 10. Dice, pero gloria y honor, por ejemplo, y paz a todo el que hace lo bueno. Vamos a enfocarnos ahora en la recompensa, amado. Hace rato vimos que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Si te niegas a ti mismo, si tomas tu cruz cada día y sigues al Señor, aquí está el resultado final: gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Estoy leyendo un libro espectacular, ya casi lo acabo. Se llama Te costará todo, del doctor Steven Lawson. Y él al principio narra una experiencia personal de él. Dice, cuando yo era joven, me ofrecieron una beca deportiva. En Estados Unidos es demasiado común las becas deportivas de fútbol americano específicamente. Y se me ofrecieron a mí una beca deportiva en la Universidad de Texas para tener toda mi carrera universitaria pagada. Mi hospedaje en la universidad iba a estar todo pagado, mis alimentos, mis libros, todo lo que él necesitara en la escuela iba a estar pagado por la universidad. Y era una beca deportiva. Dice, mi carrera profesional, dice el doctor en su experiencia, no me costó nada. Ni un centavo me costó. Todos mis libros me los pagaban, todos mis alimentos me los pagaban, mi hospedaje me lo pagaban, mi carrera, mi colegiatura me lo pagaron, no me costó nada. Pero dice, y él reflexiona, pero al mismo tiempo me costó todo. Porque tenía que entrenar a diario, porque tenía que ir a las juntas del equipo, porque tenía que jugar todos los fines de semana, porque tenía que comer saludable, porque tenía que dormir bien, porque tenía que hacer mi tarea, porque tenía que hacer esto, y al mismo tiempo me costó todo, porque no tenía tiempo para nada más que para eso. Así funciona, amado, la salvación. A ti no te cuesta nada, es totalmente gratis, pero te va a costar todo también. Y tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto. Pero ¿sabes qué, amado hermano, hermana? Que puedes perderlo todo en esta vida por causa de Cristo. Puedes quedarte sin nada, sin tu familia, sin tus amigos, sin compañeros. Sí, puedes quedarte sin nada. Puedes perder hasta la última cosa que tengas, pero vale la pena. Y no es que yo haya muerto hace un par de años y haya ido al cielo y haya contemplado la gloria del cielo y después haya resucitado otra vez y vuelto a esta tierra para poder decirles, sí, hermanos, sí vale la pena que sigamos adelante. No, no lo he visto, no lo sé, no lo conozco, pero vale la pena. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice. Nuestros amados hermanos no iban valientemente al Coliseo romano a ser asesinados por leones si no pensaran que no valiera la pena.
No hubieran dado su vida miles de cristianos a lo largo de la historia de la humanidad por Cristo si no pensaran que vale la pena. Porque ¿qué nos dice? Gloria, honor y paz a todo el que hace lo bueno. Son tantas palabras para la felicidad externa de los santos. De los santos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe Cristo de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No sé si tú lo crees o no. Yo lo creo. Y porque lo creo, creo que vale la pena también, hermano, seguir adelante. La Biblia nos dice que recibiremos gloria, ¿no? Gloria en corona incorruptible de gloria. Honor. Un honor y una honra que excede al de los más poderosos reyes de la tierra. Piensa hoy en día en los hombres más ricos y más poderosos de este mundo. Piensa en los mandatarios y presidentes más ricos y más poderosos de las naciones más poderosas de la tierra. Ese honor y honra que nosotros recibiremos en aquel día excederá al de todos los más poderosos reyes de la tierra. Pues los que gozaremos de esa bendición, hermanos, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes de Dios. Y estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Cuánto dura un mandato presidencial, hermanos? Aquí en México 6 años. En otros países como Estados Unidos 4 años. Y date cuenta de cómo funcionan las cosas en esta tierra. El actual presidente de Estados Unidos, la mayor potencia mundial junto con Rusia y China, es Joe Biden, ¿no? Pero antes de Joe Biden era Donald Trump. Y era el presidente de una de las naciones más poderosas que era. Y antes de que él fuera presidente, él ya era un empresario millonario. Y ahorita se lo arrestaron. ¿Dónde está su honor? ¿Dónde está su honra? Y el honor y la honra que Dios le dará a sus escogidos en aquel día, nadie se los va a quitar. Y también nos dice que recibiremos paz, hermano. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el mundo no da. Porque en esta vida, hermano, nos dolemos, nos preocupamos, nos angustiamos. En esta vida sufrimos. En esta vida, mira, podemos llorar. Podemos estar desesperados, angustiados. Podemos estar horas derramando lágrimas delante de Dios al ver la angustia que genera en nosotros lo que estamos viviendo cada día. Pero vale la pena, porque recibiremos en aquel día paz. Porque ¿qué dice Apocalipsis? Mira, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y allí ya no habrá muerte. Ya no habrá dolor. Ya no habrá nada. Lo digo con respeto a sus familias, ¿no? Pero si en algún momento tú mueres, ¿ya qué te vas a andar preocupando, la verdad, de tu familia? Lo que el Señor te permitió hacer por ellos en vida ya fue hecho. Tú ya estarás en paz con el Señor. Ahí no va a haber intranquilidad, no va a haber ansiedad, no va a haber estrés, nada. Paz. ¿Vale la pena o no, hermano? Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que si piensas que va a ser fácil, no va a ser fácil, no seguirá siendo fácil y nunca dejará de ser difícil. Pero lo vale.
te costará todo seguir a Cristo. Él te ha dado la salvación, que es gratis, pero te costará todo seguirlo a Él. Pero vale la pena, amado. Nadie. ¿Qué es importante notar de este texto, amados? Que una vez que ya vimos estas partes centrales, gloria, honor y paz, después nos dice a todo el que hace lo bueno. Es importante decir algo: nadie, absolutamente nadie puede hacer lo bueno sin Cristo y sin su gracia. Nadie. Así que no pienses que puedes hacer lo bueno si Cristo no muere en tu corazón. Imposible. No pienses que puedes hacer lo bueno sin la gracia de Cristo. Imposible. Nadie puede hacer lo bueno sin Cristo y sin su gracia. Es necesario que Dios venga a hacer la obra de regeneración, porque tú y yo somos corruptos. Tenemos una corrupción debida al pecado. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, depravada, pecaminosa. Es imposible hacer lo bueno sin Cristo y sin su gracia, porque nuestras mejores obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Lo veremos más adelante. Romanos 3. No hay justo. Versículo 10. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si alguna vez has pensado que eres bueno, que no eres tan mala persona, que tú haces lo bueno, que eres mejor que otras personas, estás perdidísimo. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad. No me interesa si no eres una prostituta, si no eres un homosexual, si no eres un violador, si no eres un asesino. No hay bueno, ni siquiera uno. No lo hay. Y tus mejores obras piadosas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Se necesita la regeneración de Dios para que el ser humano pueda hacer lo bueno. Piensa en los hombres más filántropos que hay en nuestro país, en el mundo. Una de las empresas y fundaciones más filántropas que existen en nuestra nación es la Fundación Carlos Slim. Carlos Slim es millonario, es un hombre muy rico aquí en México, hace demasiada labor social, hace demasiadas obras de ayuda a otros, ha hecho por otros a lo mejor más de lo que tú y yo hemos hecho. ¿Y es algo? ¿Irá al cielo en cuanto él muera? Porque hace lo bueno, él irá a la gloria eterna con el Padre. Así él haga lo que haga, sin Cristo y su gracia, eso es un trapo de inmundicia. Delante de Dios no podemos hacer lo bueno si no está Él. Y cuando nosotros tenemos a Cristo y su gracia está en nosotros y nosotros hacemos esas obras buenas, entendemos que las preparó de antemano para nosotros y son frutos, hermano. Son frutos de la salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Humanamente es imposible ser o hacer algo bueno. ¿Qué nos dice Isaías? De la planta de los pies hasta la cabeza, en ellos no hay nada bueno. Solo hinchazón, herida y podrida llaga. Eso es lo único que hay en el ser humano. Lo único bueno que nosotros sabemos hacer es pecar. Es de lo único en lo que somos buenos. Porque otra vez, toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De lo alto. Lo único bueno que nosotros debemos hacer es pecar. Y así los dones y habilidades, vamos a llamar innatos que tengamos, ¿en qué los usamos? En el pecado. Nada más. Es imposible que alguien dé lo que no es. Dijo Cristo, ¿no? ¿Acaso el buen árbol dará fruto malo? No, el buen árbol da fruto bueno. ¿Pero acaso el mal árbol va a andar dando buen fruto? ¿Acaso saldrán higos de los espinos? ¿De los abrojos? ¿Acaso alguien impío, inconverso, pero que hace obras de misericordia, pero que hace buenas obras? ¿Acaso eso es una buena obra delante de Dios? ¿Acaso puede dar algo que no es? Porque escrito está: amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. No al revés, amado. Amarás al Señor tu Dios primero, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que quede claro, hermanos, que las obras, las buenas obras, no son la causa de la salvación. Porque cuando Pablo habla en Hechos 17, les dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas, como si Él necesitara algo de los hombres. La salvación no es por las buenas obras que cualquier hombre puede hacer. Lo cantábamos hace rato, Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Y si la salvación fuera por las obras que tú y yo pudiéramos hacer, entonces la salvación ya no es de Jehová, sino que la salvación es mía, porque depende de las obras que yo haga. Pero como no es por obras y como no es por lo que tú hagas, nuevamente recalcamos, la salvación es de Jehová. Y las obras que pueda haber después de la salvación son únicamente una respuesta que está conectada a la salvación que Dios ha hecho. Segunda parte del versículo 10, nos dice el versículo 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, y repite el apóstol Pablo, al judío primeramente y también al griego. Otra vez. Hace rato hablábamos del juicio en el versículo 9, ahora hablamos de la recompensa. Así como hace rato dijimos que el juicio será universal sin importar la nación, ahora aquí añadimos que ni la gracia ni la salvación son peculiares de ninguna nación o de ningún conjunto de personas. No, la salvación no es exclusiva de una nación, de una zona geográfica, de un pueblito de por ahí, no. Ni la gracia ni la salvación de Dios es peculiar de ninguna nación o de ningún conjunto de naciones. Ninguna nación hoy puede decir: la salvación le pertenece a nuestro país. No, porque la salvación es de Jehová. Y cuando Dios dijo la salvación es de Jehová, ¿a quién se lo dijo? A Jonás. ¿Y dónde estaba Jonás? Y predicándole a quiénes. ¿Y eran el pueblo escogido de Dios? En ese tiempo no lo era. Pero como la salvación es de Jehová, Jehová salva a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y terminamos, hermanos, nuestra enseñanza con el versículo 11. Recapitulamos: tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No va a haber acepción de personas en el juicio divino de condenación. Fíjate nada más lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 25. Dice Colosenses 3:25: mas el que hace injusticia. ¿Qué es la injusticia? ¿Quién es justo? ¿Quién es el único justo? Dios. Entonces, todo lo que no es justo es injusto. Y por lo tanto, todo lo que no es de Dios en relación a Dios es injusto. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Es el justo pago por las obras. Ni el juicio divino de la condenación, ni el estar bien con Dios se basa en el origen étnico, ni en ninguna distinción natural o autogenerada dentro de la humanidad. Ni el juicio, ni el estar bien delante de Dios se basa en la nacionalidad, en la etnia, en la zona geográfica, en la distinción natural o en algo autogenerado dentro de la humanidad. Por eso hace rato te hacía mención de la aberrante idea de pensar que el pueblo actual de Israel es superior a los demás creyentes. Porque en el tiempo antiguo, amados, cuando Cristo viene a este mundo, es crucificado, resucita y asciende, se funda la primera iglesia.
Al menos con ese nombre de iglesia. La iglesia visible de Dios se funde en ese momento y le empiezan a conformar judíos y gentiles. Y los gentiles eran todos aquellos que no eran hebreos, que no eran del pueblo de Israel, gente que por años tuvo conflictos, guerras con el pueblo de Israel y a quienes el pueblo de Israel despreciaba, odiaba, menospreciaba. Son gentiles, son incircuncisos, ¿no? Les llamaban en el Antiguo Testamento. De cierta manera, ¿no? Pues recordamos como cuando David se enfrenta contra Goliat. Goliat era filisteo, era de una nación extranjera, él no era parte del pueblo escogido por Dios. Y viene Goliat, ¿y qué dice David? No, este incircunciso, ¿qué va a andar profiriendo en contra del Señor? Así era el pueblo de Israel, amado. Y en ese momento David, no estamos diciendo nada malo de David, no, David tenía vivo celo por Jehová y porque Goliat estaba burlándose del nombre de Jehová. Pero en el tiempo de Jesús, los judíos despreciaban a las otras naciones. Y tú lo ves a cada rato en las escrituras, en los evangelios, los pleitos que tenían los judíos, por ejemplo, con los samaritanos, con otra gente, con gente que no era parte de su nación. Aquella mujer que iba gritando detrás de Jesús, pidiendo que su hija fuera sanada. Los judíos, los discípulos no dijeron, Señor, hazle caso para que sea sana. No, dijo, Señor, mándala a volar, córrela. Mándala lejos. No, Señor, mándala a otro lado, Señor. Y la iglesia en ese entonces se empezó a conformar por judíos y gentiles. Y los judíos no les cabía al principio en la cabeza que otra gente de otra nación pudiera ser salva, porque ellos decían, solo nosotros somos el pueblo escogido. Solo nosotros somos la nación escogida. Solo nosotros somos los elegidos. Pero de alguna manera Dios empezó a cambiar su forma de ser. ¿Pero qué pasó? Que los judíos dijeron, ok, tú, mexicano, puedes ser salvo, ¿sí? Eres parte del cuerpo y de la iglesia de Cristo, pero tienes que guardar nuestras costumbres. Tienes que guardar nuestros rituales, nuestras ceremonias, nuestras fiestas solemnes. Tienes que circuncidarte si eres varón, tienes que guardar nuestras tradiciones, tienes que cumplir nuestra ley, tienes que cumplir nuestros mandamientos, porque si no, no eres salvo. ¿Sabes qué es lo aberrante de eso, hermano? Que yo te estoy diciendo a ti, ¿sabes qué? La gracia de Cristo, sí, te puede dar salvación, pero no es suficiente. Y como no es suficiente, tú tienes que hacer esto, guardar este día, guardar este mandamiento, guardar esta ceremonia, este ritual, porque la gracia de Cristo no es suficiente. Y una vez que cumplas con estos otros requisitos y obligaciones, eres salvo y eres parte de la iglesia. Y ese movimiento, hermanos, con el cual lucha Pablo a lo largo de la Escritura, a tal punto que Pablo le escribe a los filipenses y le dice, esos hombres son perros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo, puro mandamiento humano, puros mandamientos de hombres que quieren imponer las tradiciones como si fueran requisitos de la salvación. Y dice Pablo, ¿qué importa la circuncisión? Su circuncisión se vuelve incircuncisión porque no andan conforme a la voluntad de Dios. Y aquellos gentiles que son incircuncisos, su incircuncisión viene a ser circuncisión porque andan conforme a la voluntad de Dios. Y ese movimiento sigue hoy en día, hermano. Ahí ves a gente extraña en internet creyéndose algo que no son. Creyéndose judíos porque su tatarabuelo, su bisabuelo venía de Israel, quién sabe qué cosa, y pues ahora se deja la barba larga, se rapan el cabello, se ponen gorrito, ya no le dicen a Jesús Jesús, sino que le empiezan a cambiar el nombre a Yeshua, pronuncian un par de palabras hebreas y las pronuncian bien mal, y entonces empiezan a querer fingir algo que no son, creyendo que así van a ser más santos delante de Dios. No. ¿Sabes qué me causa a mí dolor? Que cuando hay un conflicto muy duro entre Israel y Palestina, hablando militarmente, y se empiezan a matar entre ellos,
que ahí están una bola de cristianos. Si estamos orando por Israel, estamos orando por Jerusalén, estamos orando por nuestros hermanos israelíes, estamos orando por el pueblo escogido por Dios. Los judíos necesitan conocer a Cristo. Los musulmanes necesitan conocer a Cristo. ¿Por qué los cristianos no se ponen a orar también por Palestina? Nación sumergida en tinieblas. ¿Por qué no se ponen a orar de la misma manera también por Israel? No para que gane la guerra, sino para que conozcan a Cristo, porque actualmente niegan la existencia de Cristo y dicen, ese nada más un profeta. Y ellos siguen esperando la venida del Mesías. Para ellos están en el año 5000 y tantos porque el Mesías no ha venido a esta tierra. Amado, no hay excepción de personas para con Dios. Pablo le dice a los Gálatas, ¿sabes quiénes son los hijos de Abraham? Los que lo son por la fe, no por el linaje. Y en toda nación, en toda lengua, en todo país, en todo continente, donde haya una persona que haya sido salvada por Cristo, esa persona es hijo de Dios. Sin importar si es un africano, un europeo, un asiático, un americano, de donde sea, es hijo de Dios. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos, amado, de que porque tú eres esta nación, tú eres blanco, tú eres moreno, tú eres de ojos. Dios no tiene favoritos. Él tiene escogidos. Él tiene gente que Él escoge por su gracia para salvarlos. No en base a su nacionalidad, sino en base a su gracia soberana. Un ejemplo muy bueno, hermanos, y con el que vamos a concluir, es Pedro y Cornelio, ¿no? Pedro está orando, le viene una visión, él ve una manta, él ve animales que para los judíos eran impuros, y Dios le dice, Pedro tenía hambre, humanamente, en ese momento, y Dios le dice, mata y come. No, Señor, porque nada inmundo ha tocado mi boca, mi cuerpo, nada inmundo he tocado, Señor. ¿Te das cuenta de las ideas que tenían los judíos? Y Jesús le dice, no llames impuro a lo que yo ya he santificado. Y llegan estos romanos, que además no nada más eran gentiles, sino que además Israel, ¿de quién era esclavo en ese tiempo? De Roma. O sea, los judíos no nada más tenían odio, por así decirlo, para con los romanos por ser gentiles, sino porque además los tenían esclavizados, los estaban martirizando, los estaban exprimiendo, los estaban sometiendo, y llegan estos romanos y dicen, nuestro Señor envía por ti. Y Dios le dice a Pedro, vienen estos hombres, baja y no dudes de ir con ellos. Va Pedro, llega con Cornelio, Cornelio está con su familia, Pedro predica, el Espíritu Santo se derrama, toda la gente es salva, todos son bautizados. Pedro regresa a Jerusalén y les dice, hermanos, ahora entiendo que no hay excepción de personas para con Dios. Porque estos romanos recibieron el Espíritu Santo de la misma manera en la que nosotros lo recibimos. Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35. Fíjate lo glorioso de esto. Entonces Pedro, después de que Cornelio le narra todo, porque Cornelio no conocía a Pedro, Dios también le habló a Cornelio por medio de una visión y le dijo, hay un hombre en esta casa, en este lugar, manda por él. Y entonces Pedro responde, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No hay acepción de personas para con Dios, hermano. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío y al griego, dice Pablo también ahí, para todos.
Y lo importante de esto, hermanos, es entender que Dios nunca juzgará en base a las apariencias. Él no se va a fijar cómo eres por fuera, Él mira el corazón. Él es el que conoce el corazón. Dios no está ligado a ninguna persona por ninguna ley, sino que Él actúa como soberano. No es movido por nada en la criatura, como su elección no se limita a personas de ninguna nación, de ninguna familia, condición particular, nada. Dios no hace acepción de personas. Oremos. En aquel día, amado hermano, del juicio final, no entrará en consideración en el día del juicio de qué nación seas, de qué nación son los hombres, de qué padres desciendes tú, de qué padres descienden los hombres. No va a importar qué edad tengas al morir, cuál sea tu sexo, seas hombre, seas mujer, en qué estado o en condición has vivido en este mundo, si fuiste rico, si fuiste pobre, si fuiste delgado, si fuiste llenito, si medías 1,80 y tenías los ojos azules, no va a importar nada de eso. No se te va a preguntar en aquel día del juicio a qué secta pertenecías, a qué iglesia ibas, en qué iglesia estabas, a qué denominación estabas, a qué has sido llamado. No. No se te va a preguntar si has cumplido con este ritual, con esta ceremonia, con esta práctica, con esta festividad. Nada. Lo único que se va a evaluar en ese día será si eres un hombre justo delante de Dios por la justificación de Cristo o si eres un pecador delante de Dios. Y en base a eso será el juicio, amado. No hay acepción de personas para con Dios. Y tienes que entender hoy tú que ya estás advertido. De verdad sería una burla, una mofa que llegues al día del juicio y le digas a Cristo: yo no sabía. No, sí sabes, porque te lo dijimos hoy, la semana pasada, hace 15 días, y cada domingo te lo recordamos para que no se te olvide. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Y si sabes lo que es hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado también delante de Dios. Y el pecado es infracción de la ley. Y hermano, hermana, lo que nos espera a nosotros: gloria y honra y paz. No por nosotros, no por nosotros, hermano. Porque si lo creen muchos hoy en día, hermano, no lo creas tú también. Los católicos piensan que por confesarse, comulgarse, hacer esto, hacer aquello, que porque cuando muera le hagan sus rosarios, esto, lo demás, van a lograr llegar al cielo. No, hermano. Lo que a ti y a mí nos espera, hermana, es gloria, es honra, es paz, pero no por nosotros, por Cristo, por sus méritos, por su obra, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vale la pena, hermano. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sigue a Jesús.
Aborrece a tu padre, a tu madre, hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, aún tu propia vida, para que puedas ser su discípulo. No importa, vale la pena que tú lo hagas. Sigue a Jesús. El camino es angosto, el camino es difícil, el camino no es cómodo, no es placentero quizás, no es lleno de felicidad y alegría, no es un paseo por la playa. Pero hermano, recibiremos gloria, honra, paz. Todo por cuanto hayamos pasado en esta tierra, hermana, habrá valido la pena. Cada dolor, cada angustia, cada enfermedad, cada tribulación, cada angustia, cada preocupación, cada tentación, cada lucha, cada caída, cada lágrima habrá valido la pena en aquel día. Porque en aquel día, mira, vendrá el Señor y lo recibiremos en el aire y estaremos para siempre con Él. Él no hace acepción de personas. Te alabamos, Señor, porque tú eres un juez justo, Padre, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas y las obras de la misma forma, Señor, que tú. Gracias, Señor, porque de verdad, Señor, nuestras vidas descansan, Señor, en que tú eres Rey soberano, Señor. Todo tú lo riges en base a tu soberanía, Señor. Aquí nadie de nosotros, Señor, jamás te dirá qué hacer ni cómo hacer las cosas, porque tú eres Dios, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos y pedimos que seas tú bendiciéndonos, Señor, en tu santísimo nombre, Padre. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga mucho, tengan un excelente domingo. Estamos aquí para servirles, mis hermanos, y los esperamos la próxima semana, 11 en punto de la mañana. Que tengan un excelente domingo.